el único japonés del Titanic que fue condenado al ostracismo por no hundirse con el barco. El Titanic, el barco más famoso de la historia, sigue manteniendo viva su memoria gracias a los libros, películas y exposiciones a lo largo de los años, pero también a los documentos que salen a la luz de vez en cuando y que cuentan historias sorprendentes sobre lo que allí pasó. Una de esas historias curiosas es la de Masabumi Ozono, el único japonés que se embarcó en el mayor transatlántico de la historia en 1912, como pasajero de segunda clase. Ozono tenía 42 años y era funcionario en el Ministerio de Transporte de Japón. En 1910 fue enviado a la Rusia imperial para realizar averiguaciones sobre el sistema estatal de ferrocarriles en Rusia. Antes de volver a su país, Ozono hizo escala en Londres, donde finalmente se embarcó en el Titanic, el 10 de abril de aquel año. La historia de Ozono se hizo pública gracias a unos escritos en japonés de su puño y letra después de que sobreviviera al naufragio del barco. En ellos cuenta cómo cuando logró llegar a la cubierta del barco, después del impacto, la situación era terrible. Casi todos los botes salvavidas estaban en el agua y las bengalas de emergencia explotaban en el negro cielo. En esos momentos, Ozono pensó que nunca más volvería a ser capaz de ver a su amada esposa y a sus hijos, ya que no había otra alternativa para compartir el mismo destino que el Titanic. Como japonés que era, Ozono tenía muy presente la deshonra que supondría para su familia el volver con vida, subiendo a un bote reservado a mujeres y niños. Aún así, me encontré buscando y esperando cualquier posible oportunidad de sobrevivir. Así se expresó. Y así fue que quedaban 2 plazas sin ocupar en un bote salvavidas. Ozono ocupó una de ellas y se salvó. Su historia atrajo poco la atención en su momento, pero tras conceder varias entrevistas a periódicos de San Francisco y Japón, empezaron a irle mal las cosas. Perdió su trabajo y fue condenado como cobarde por la prensa japonesa. Como consecuencia de ello, fue condenado al ostracismo. Los académicos occidentales dieron una explicación de por qué Ozono fue tan duramente criticado, argumentando que había traicionado el espíritu de sacrificio del samurái. Otros apuntaban el fracaso del japonés por mostrar conformismo al verse subido egoístamente en un bote salvavidas reservado a otras personas. Contra todo pronóstico, el ministerio volvió a darle empleo hasta 1939, año en que murió, por considerarle una persona muy valiosa como para prescindir de ella. A pesar de ello, el honor de la familia Ozono no quedó restablecido hasta que la familia hiciera pública la carta a los medios de comunicación. Y así quedar el apellido Ozono como un orgullo para el país.